introducción o a manera de un recordatorio, pues hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Han estado algunos hermanos que les ha estado tocando hablar sobre cosas que la Escritura nos enseña acerca del carácter de Dios, acerca de cómo es Él, cómo lo podemos conocer, y pues sabemos que la Escritura es la que nos da a conocer. Una de las cosas que encontramos cuando estudiamos la palabra de Dios es conocer qué es y de Dios, qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, y conocer su carácter, ¿verdad? Y pues hablar de los atributos de Dios es un tema pues muy profundo, muy especial, a lo mejor demasiado intenso, ¿verdad?, para nosotros, pero de alguna manera la Escritura nos revela qué es Dios, qué piensa Dios, y es la forma en la que nosotros podemos conocerle a través de la Escritura. Y una de las cosas que quisiera comentar, que la idea, ¿verdad?, de los atributos, a veces existe una idea a lo mejor equivocada de que Dios, pues cómo aplica esos atributos, ¿verdad? Ahorita hablábamos o veníamos durante la Santa Cena hablando de Jesucristo, del Dios Padre, de que Dios es amor, de que Dios entregó a su Hijo, y a lo mejor cuando hablamos de atributos divinos pensamos cómo aplica ahí, ¿verdad? Cómo es que Dios es justo, cómo es que Jesús es Dios, también actuó de esa manera. Y es un tema a lo mejor muy profundo, y también es cuestiones de estudio y de profundizarnos en ese tema. Y yo hoy quería hablar acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Acerca de que Dios de gracia, de que Dios tiene ese carácter, en el carácter de Dios es un Dios misericordioso, pero existen ideas a lo mejor no muy correctas del hombre de que cómo es que pasó eso, cómo es que Dios se revela al hombre, cómo es que Dios pudo estar en Jesús, y cómo es que sigue siendo hombre y sigue siendo Dios a la vez, y cómo es que esos atributos se manifestaron en Jesús, y cómo es que esos atributos siendo el Dios. Pero son temas, como les digo, muy profundos. Pero hay quien dice, no, es que la ira de Dios se tuvo que manifestar en Jesús, ¿verdad? Y Jesús recibió la ira de Dios para calmar la ira de Dios. Pero a veces son ideas a lo mejor no tan correctas, porque realmente cuando hablamos de que Dios es amor, estamos hablando de que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo en unidad son amor, ¿verdad? Y en cuando hablamos de que son justos, estamos hablando de que la justicia de Dios se revela a través de ellos en las tres personas, ¿verdad? No están por separados, no hay problema de eso, nomás que sí es un tema un poquito en el cual hay que profundizar. Pero la Biblia sí nos dice, cuando nos habla de sus perfecciones, sus atributos de Dios, Juan dice que Dios es amor. Hemos estado leyendo o estudiando las epístolas de Juan, y nos dábamos cuenta que dice que Dios es amor, ¿verdad? Y nos invita a amar, ¿verdad? Y eso lo sabemos porque la Escritura nos lo revela, y así es la manera en que nosotros vamos a conocer de Dios. ¿Cómo vamos a saber que Dios es amor? Pues a través de su palabra. Y Juan dice otra cosa, que Dios es luz, ¿verdad? Dios es luz. ¿Y cómo lo sabemos? Pues que la Escritura así lo dice. Pero también Moisés, Dios se revela a él, dice que él es también celoso, ¿verdad? Y de esa manera vamos conociendo los atributos de Dios y la forma en la que Dios se ha estado revelando a nosotros a través del tiempo. Como les decía, no es que Dios esté separado, no es que Dios esté de alguna manera haciendo una
por un lado una cosa o por otro lado distintas maneras. No, es en unidad. Ellos son amor o son paciencia o son justos. Dios es de alguna manera así. Y algo que debemos de tal vez de ver así, a lo mejor muy superficialmente, es que Dios es un Dios que Él se sustenta a sí mismo, ¿verdad? Dios no tiene necesidad de que nosotros de nosotros, ¿verdad? Él no tiene necesidad en lo mínimo de algo, porque Él lo sustenta todo, ¿verdad? Dios es siempre de alguna manera independiente, a diferencia de nosotros que sí necesitamos de Él, ¿verdad? Él es el completo, ¿verdad? Él es en su esencia, no necesita de nada, al contrario, Él es fuente que da a los demás. Él no necesita el recurso de nada, sino que al contrario, todo lo tiene y todo Él de alguna manera lo va a dar a Dios, lo da. Él es un dador de amor, Él es un dador de justicia. Así es de que Dios no necesita de eso. Hebreos dice que Jesús sustenta todas las cosas, ¿verdad? Y cuando hablamos de que todas las cosas, pues no está diciendo nada más estas o aquellas, sino que si nos pensamos en el universo o en la eternidad. Ahorita cantábamos cuando estemos en esa ciudad, cantábamos ahí que nos gozaremos de alguna manera, y allá aún todo eso está Él lo sustenta, porque como Dios, como Hijo, de alguna manera eso es lo que Dios trata de hacer. Una de las cosas es de que cómo podemos conocer a ese Dios, cómo es que podemos conocer a ese Dios. Hay veces que hablando o estudiando un poquito sobre los atributos de Dios, pensaba yo que muchas de las veces pensamos en un Dios o hablamos de Dios muy superficialmente, porque hay veces que yo puedo decirle primeramente Dios, o primero esto, primero aquello, pero realmente estaré hablando del Dios de la Biblia, o yo me estaré haciendo un Dios a mi manera, porque hay veces que yo puedo decir Dios a mi forma, y eso es lo que pasa. Y cuando sucede esto, de que Dios, nos acercamos a Dios o creemos en un Dios a mi manera, estoy yo siendo un idólatra, porque me estoy creando un Dios que a mi conveniencia, y en muchos aspectos caemos como humanos o como hombres en ese error de no considerar que Dios dice, oye, yo creo en Dios, o sé que Dios es amor. ¿Por qué? No porque yo lo diga por algo, sino porque la Escritura así lo dice. Y una de las cosas que quisiera que fuéramos, si me acompañan a ir ahí al libro de Éxodo 34. Éxodo 34 es un pasaje donde Dios habla con Moisés. Éxodo 34, vamos a leer el 5 y el 6. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa es la manera en la que, vamos a decir, se empieza en el tiempo en el que Dios empezó a revelar a Moisés. Esa es la manera en la que se está revelando a Moisés. Y qué bueno, yo digo, qué bueno que se reveló de esta forma, porque realmente el decir que es misericordioso y piadoso es un sinónimo de gracia, es un Dios de gracia. Como les decía, Él no tiene necesidad de nada. Él
no tiene una forma, sino al contrario, Él nos da, ¿verdad? Él nos da de su amor, ¿verdad? Y qué bueno que en este aspecto, les digo, que se reveló a Moisés de una manera en la que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Yo creo que decirles, hermanos, es de que la palabra piadoso les decía que es un sinónimo de gracia, Dios de gracia, porque realmente Dios da gratuitamente su benevolencia, ¿verdad? Y esto es como que decir, como que ponernos contentos y alegres, ¿verdad? Porque no hay nada, no pide nada a cambio, no necesita ofrecer, no necesitamos nada ofrecerle nada a Dios. Y si tomamos el tema de nuestra salvación, Efesios 2:8 nos dice que somos, ¿qué, hermanos? ¿Salvos por qué? Efesios 2:8 dice que somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos, le dice Pablo a los hermanos de Efesios. Dice, por medio de la fe, y esto no es que dice de vosotros, dice, pues es que es don de Dios. O sea, ¿qué significa esto? Como les decía, cuando se reveló a Moisés, y cuando en este caso en el Nuevo Testamento Dios habla de esa gracia, ¿verdad? Que fuimos salvos por gracia, y como les decía, Dios no necesita, nosotros sí necesitamos un Salvador, pero Dios nos da esa gracia y eso como un regalo, ¿verdad? La gracia, ¿qué significa? Pues algo que no tenemos o no podemos pagarle. A lo mejor si pudiéramos regresarle el favor a Dios, pues a lo mejor si pudiéramos a decir, bueno, vamos a juntar, ¿verdad? para pagarle este favor a Dios, pero no podemos, es algo inalcanzable, mas sin embargo dice que es don de Dios, o sea, es una idea de Dios, no fue una idea nuestra, ¿verdad? Y Dios se reveló a nosotros, hermanos, se revela a un hombre, pues sabemos que pues estábamos lejos de Dios y estábamos indispuestos a recibirle, no estábamos listos a decir, sí, Dios te necesitamos. Dice que estábamos desviados, cada quien se apartó, cada quien andábamos por nuestro camino, pero dice que Dios aún así muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Así es que nadie puede obrar para obtener ese regalo. Nosotros no podemos obrar o hacer algo para recibir el don de Dios. No podemos negociarlo. Es un regalo que Dios nos da gratuitamente, y eso lo entendemos porque la Escritura así lo dice. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, Dios no por obra, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque a veces podemos decir que por alguna razón, y a diferencia de otras religiones, pues sí, ¿verdad? A lo mejor ellos le dicen, tienes que cumplir con ciertas cosas para alcanzar, ¿verdad? Para alcanzarlo, para poder llegar al cielo. Y en el caso este no podemos hacer nada, es un regalo de Dios, ¿verdad? No hay algo que podamos hacer. Y Romanos 3:24 también lo menciona así, que somos justificados gratuitamente. Quieren, vamos así rápidamente ahí a la carta de Romanos, versículo 3, un versículo muy conocido, Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. O sea, les vuelvo a decir, somos justificados gratuitamente, es una gracia. Eso se dice, ¿cuándo es algo gratis, hermano? Cuando vemos algo que está por ahí,
gratis, va, ¿qué hacemos? Nomás vamos y lo agarramos, ¿verdad? Y nos lo llevamos. Dios gratuitamente nos da su gracia infinita, de su amor nos dio. Y ahí también vamos a ver en Romanos, ahí un poquito en el versículo 11, otro versículo que Pablo les habla ahí en el remanente de Israel, en el 11:5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por su gracia. Y dice el 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es obras. De otra manera, la obra ya no es obras. O sea, diciendo, muchas veces podía alguien decirle a los hermanos, necesitan, en el caso de los romanos, los gálatas, que les decían, sí, está bien Jesús, pero también hay que cumplir con otros mandamientos, ¿verdad? O tienes que hacer ciertas cosas para lograr la salvación. Y no es así, ¿verdad? En este caso Pablo les dice, es gratuitamente, es don de Dios. Y no es, les decía, no es algo de que nosotros lo buscáramos, no es algo que el hombre dijera, voy a buscar a Dios para alcanzar esto. Aparte de esto, qué bonito hubiera sido de que Dios buscara a alguien que estuviera dispuesto, pero realmente no estuvimos dispuestos. Y otra cita, ahí en Efesios 2:8. Efesios 2:8 también dice que por gracia somos salvos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Así es de que busquemos de alguna manera entender que no es por nuestras obras, que al momento de que hablamos de que Dios es un Dios de gracia, entendemos de que es gratuito. Dios no nos necesita, Dios no busca a las personas para que le devolvamos esto, ¿ya? Muchas de las veces, si lo contrastamos un poquito con nosotros, ¿verdad? Cuando vamos caminando, ahorita hablábamos de que Dios va a dar un proceso del creyente. Pensamos un poco de la idea del proceso del cristiano, ¿ah? De que debemos a lo mejor escuchar la palabra de Dios y ponerla en obra, ¿va? Ya, a lo mejor si usted dice a alguien por ahí, te dice no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y realmente es por la obra que Dios está haciendo en nosotros, ¿va? Y si pensamos un poco en este aspecto de Dios, de que por gracia nos da, de que por gracia Él nos salva, de que por gracia es inimaginable, ¿va? Insondable. Muchas de las veces cuando a nosotros nos pasa algo, a contraste del regalo, del regalo que Dios nos da, muchas de las veces cuando alguien o le hacemos un favor a alguien por lo regular, ¿qué pensamos? ¿Va? ¿Qué decimos? Pues mínimo, ¿va? Te presté algo, pues mínimo hazme el favor de vuelta, ¿va? Y a veces no pensamos de que se dé por gracia, ¿va? Nada más pensamos en, hombre, algo tengo que recuperar, ¿no? Mas sin embargo, si con el paso del tiempo entendemos, el creyente entiende de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios por su amor, pues muchas de las veces ya no estimamos eso, sino de que tendemos a imitar a ese Dios en el que le hemos creído y practicamos de alguna manera también dar de gracia lo que hemos recibido por gracia, ¿va? De que Dios nos da cosas
para bendición a otros. Y pues no se diga, va, si en alguna amistad se rompió la situación, oye, pues ¿cómo irá a hacer toda la lista de cosas para poder volver a recuperar? Porque puede alguien decir, mira, pues si caso quieres volver, pues tienes que cumplir con una lista de cosas para poder yo perdonarte, para poder yo saldar. Y a veces en el corazón de nosotros como humanos sí somos muy dados al egoísmo, a ese tipo de pensamientos, pero realmente en el caso de nosotros como creyentes, el ejemplo de Dios es ese, ¿verdad? De que lo que tenemos, ¿verdad? Pues es de Dios, y de que si alguien nos pide, si de alguien podemos compartir, o si a alguien tenemos que perdonar, o si a alguien tenemos que de alguna manera poner en práctica su palabra, pues es el tiempo, ¿verdad? A lo mejor les digo, estamos como hombres limitados, ¿verdad? De alguna forma, porque les digo, hablamos de un Dios que es ilimitado, ¿verdad? Su amor es ilimitado. Ahorita cantábamos que en la eternidad se va a cantar la canción de redención. ¿Por qué? Porque imagínense, hasta allá el amor de Dios va a seguirse derramando y se sigue derramando. Y como personas, como creyentes, somos limitados como hombres. Realmente el hombre está muy limitado de sus cosas que tenemos, ¿verdad? Mas sin embargo, el Dios en el que creemos no tiene límite, ¿verdad? No tiene, el favor de Dios trasciende, ¿verdad? Me gusta mucho ver a veces los cantos cuando dice 1800 se cantó ese canto. Imagínense, ya de los hermanos no sabrán que lo sigamos cantando, ha trascendido las generaciones. Y gracias a Dios porque sigue trascendiendo y sigue siendo el mensaje de Dios. No está empolvado, cantamos ahorita, no está antiguo, sigue firme y sigue buscando derramar su gracia. En este caso, el Dios de amor, ese Dios de amor que cantamos, ese Dios de amor, de misericordia, lo conocemos a través de la Escritura, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito, que le costó, no porque sea de alguna manera gratis, sabemos que no le haya costado a Dios. Realmente a Dios sí le costó a Dios que nosotros, para redimirnos, tuvo que dar a su Hijo. Para nosotros alcanzar su misericordia, sí tuvo que ofrecer a su Hijo, ¿verdad? Pero nosotros ahora, por su gracia y por su amor, cuando veamos a ese Dios de amor, ¿verdad? O como decía, cuando vemos su creación, cuando vemos cosas que suceden, ¿verdad? Hay muchas cosas que vemos que Dios es grande y misericordioso. Y una de las cosas que quisiera a lo mejor así muy por encima, es decirles de que la manera, ahorita yo les decía de que el hombre se hace de alguna forma y hace idolatría al crearse un Dios a su forma, a su manera, y la manera en la que el hombre puede conocer a Dios es a través de su Hijo, ¿verdad? Dice Juan que a Dios no le ha visto jamás, ¿verdad? Dice que a Dios no le ha visto jamás, pero dice ahí, el unigénito Hijo de Dios lo ha dado a conocer. Y si Dios nos ha dado a su Hijo por medio de Jesucristo, Dios nos revela, ¿verdad? Dios nos revela a Jesucristo. Dios nos da esa forma de entender y comprender el Evangelio. Es la manera en la que nosotros podemos conocer a Dios.
¿verdad? Y al ser Él revelado a nosotros, nosotros podemos acceder a nosotros de alguna manera. Dios nos tiene que revelar por medio de su Hijo a la salvación de este Dios. ¿Cómo podemos conocer al Dios eterno, al Dios de amor? Pues a través de Jesucristo, porque es a través de Él por el cual hoy nos ha hablado. Y ahora tenemos que seguir nosotros sus pisadas del Señor. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo para conocer más el amor de Dios para con nosotros. Así es de que no es cuestión nuestra, ¿va? No es una idea nuestra, ¿va? Es importante no decir de nosotros, conozco a Dios, sino que la palabra de Dios dice esto de Dios, ¿va? ¿Cómo conozco? Pues mira, aquí dice Dios esto. Muchas de las veces decimos es que Dios es así, pero lo ideal es que a través de la Escritura, conociendo a este Dios de amor, le podamos decir, mira, la palabra de Dios dice aquí, yo no lo digo, Él dice aquí que Él es así, y de esa manera no estamos nosotros haciendo nuestro Dios, sino lo que lo estamos conociendo a ese Dios que les decía, no tiene necesidad. Es una de las atributos que tiene Dios, ¿verdad? Es una de sus cualidades, que Él no tiene necesidad de nada. Él sustenta todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, leía Roberto, y es impresionante saber y ver y conocer. Pero les digo, si vemos los microorganismos, si vemos cosas, cómo funciona nuestro cuerpo, realmente nos quedamos muy limitados. Que esa es otra cosa muy importante, que el conocimiento de nosotros como hombres, como les decía ahorita, de Dios es muy vasto, trasciende generaciones. Nosotros no, somos pasajeros aquí, pero sin embargo ese Dios que les digo que es un Dios omnipotente, que tiene así todo, nosotros no, nosotros tenemos un límite, y ese límite de alguna manera tiene que llevarnos a pensar un poco de que Dios merece un respeto, por decirlo así, ¿verdad? De que nosotros en esa limitación que tenemos, a veces tendemos a no considerar a Dios como Él es. Busquemos seguir a Jesús, busquemos seguir su palabra, no lo dejemos pasar, ¿verdad? Dios quiere que nosotros le conozcamos más y más, ¿verdad? Les decía de que muchas de las veces, al punto que quería llegar es perdón, se me olvidó ahorita. El punto en el que quería llegar ahorita es de que muchas de las veces hay cosas que no podemos comprender por esas limitantes que el hombre tiene acerca de por qué Dios se mostró así, o por qué Dios busca hacer esto, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros queremos encontrar cosas en la Escritura, o por qué Dios no hará esto, por qué no hará, o cuestionar a Dios. Lo cierto que en ese límite que como humanos tenemos, también en nuestro conocimiento, también es un conocimiento limitado. Muchas de las veces podemos decir que pueda ser una grandiosa revelación acerca de Dios y gozarnos en eso, ¿va? Porque, oye, qué magnífico es esta enseñanza, o qué conocimiento tan profundo estoy adquiriendo de Dios, de su palabra. Pero sin embargo, todavía aún así podemos pensar que yo en mi conocimiento no puedo alcanzar esa inmensidad de Dios, ¿verdad? No puedo concebirlo, ¿verdad? Hay muchas cosas que de alguna manera Dios en su soberanía, hablando de
de otro atributo de Dios, permite que nada más lo conozcamos hasta ahí. Y si Dios hasta ahí quiere que le conozcamos, pues ¿qué tengo que hacer yo? Entenderle, ¿verdad? Que hasta ahí llega mi capacidad, ¿verdad? De entendimiento. Ya no puede dar más, mi disco va, ya no da más. Así es de que busquemos a Dios de alguna manera, buscando seguir sus pisadas, siguiendo su ejemplo de que Él es misericordioso, como le reveló a Moisés, como dice la Pablo a los Gálatas, a los romanos, de que por gracia somos salvos, ¿verdad? Y es idea de Dios, ¿verdad? Qué bueno fuera que pudiéramos nosotros ser un pueblo, humanos dispuestos, mas sin embargo muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. No es fácil, ¿verdad? Es algo, lo hemos cantado también, es algo que no lo puedo entender, ¿verdad? No lo puedo comprender, el que me ha llamado cuando yo era rebelde, ¿verdad? Mas sin embargo, pues Dios no es como nosotros, así de sencillo. Él nos ama y nos busca, ¿verdad? Y sigamos conociendo a este Dios de amor, a este Dios de misericordia, de gracia, de justicia, ¿verdad? De verdad. Y pues en lo poquito que lo podamos conocer, lo abracemos y le agradezcamos, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Sus misericordias. Así de que, pues este es lo poquito que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de ayuda, ¿verdad? Y de bendición. Dios les bendiga.